Dicen que en Inglaterra hubo un recinto donde la realidad y las sombras se mezclaban. Un lugar donde una monja condenada recorría los pasillos en silencio, buscando algo que nadie pudo darle en vida. Vecinos escuchaban campanas que no existían, pasos, voces que no se podían entender, y las paredes parecían responder con mensajes escritos desde la oscuridad. Ese lugar era la rectoría de Borley, la llamada casa más embrujada de Inglaterra, y esta es su historia. Una historia de obsesión, engaños y apariciones que aún hoy siguen helando la sangre. La rectoría fue construida en 1862 por el reverendo Henry Dawson Ellis Bull, sobre los restos de un antiguo convento. Un imponente edificio gótico victoriano de ladrillos rojos, con alas extensas y más de 30 habitaciones. Desde el inicio, los vecinos afirmaron oír ruidos inexplicables, pasos en salas vacías, crujidos en plena noche. En 1900, las hijas de Bull aseguraron haber visto a una figura espectral con hábito de monja caminando al atardecer. Cuando intentaron acercarse, la figura se desvaneció. Ese sendero fue llamado desde entonces el Nun's Walk, el paseo de la monja. Con los años, los fenómenos se multiplicaron. Gritos y gemidos con ecos aterradores, campanas que sonaban aunque los cables habían sido cortados, luces extrañas en ventanas vacías, objetos que se movían solos, piedras que caían del techo sin explicación alguna, y mensajes escritos en paredes, como si alguien intentara comunicarse desde el más allá. En 1928 llegó una nueva familia, el reverendo Guy Eric Smith y su esposa. Poco después de mudarse, ella encontró un paquete en un armario. En su interior, el cráneo de una mujer. Desde entonces, los fenómenos se intensificaron. Luces, pasos, campanas, golpes en la noche. Como si el hallazgo hubiera despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. El caso atrajo al famoso investigador Harry Price. En 1929, el periódico Daily Mirror publicó un reportaje que conmocionó al país. Price viajó a Borley y no dudó en nombrarla la casa más embrujada de Inglaterra. En 1937, alquiló la rectoría junto con un equipo de 48 voluntarios para registrar todo lo que ocurriera dentro. Su libro, The Most Haunted House in England, convirtió la leyenda en un fenómeno mundial. Pero la oscuridad solo crecía. En 1930, el reverendo Lionel Foyster y su esposa Marian se mudaron allí. Y fue entonces cuando los fenómenos alcanzaron su punto más aterrador. Se registraron más de 2000 incidentes, puertas que se bloqueaban solas, ventanas que estallaban sin causa, golpes, gritos y objetos volando. Marianne decía ser atacada por fuerzas invisibles, y mensajes escritos en las paredes parecían dirigirse directamente a ella, como si algo quisiera poseerla. Pero pronto surgieron las dudas. Marianne admitió haber fingido algunos sucesos. Algunos dijeron que lo hacía para ocultar un romance. Otros que trabajaba en secreto con Price para alimentar la fama del lugar. Pero incluso entre los engaños, hubo sucesos que nadie pudo explicar. En 1939, la rectoría fue consumida por un incendio. Mientras ardía, testigos juraron ver figuras moviéndose entre las llamas. La casa quedó reducida a ruinas y en 1944 fue demolida. Pero los fenómenos no terminaron allí. Aún en los restos, visitantes reportaron luces flotantes, voces susurrantes y apariciones fugaces. Tras la muerte de Price,
la Society for Psychical Research investigó sus hallazgos. Concluyeron que muchos fenómenos habían sido exagerados o inventados, que los ruidos podían explicarse por ratas, el viento o la acústica peculiar de la casa. Marianne confesó haber fingido varios incidentes. Incluso algunos hijos del reverendo Bull declararon no haber visto nada extraño durante su infancia, pero la duda quedó abierta, porque a pesar de los fraudes, aún hoy hay fenómenos en Borley que jamás fueron explicados. El terreno vacío sigue atrayendo a curiosos y cazadores de fantasmas. Muchos afirman que sus cámaras fallan, que las grabaciones se corrompen y que una presencia invisible todavía recorre el lugar. Sombras que cruzan en silencio, campanas que suenan en la distancia y la sensación de que alguien observa, aunque ya no queden paredes. Borley Rectory ya no existe, pero su oscuridad nunca se fue. El aire sobre esas ruinas parece más frío. Las noches son más densas. Y quienes se atreven a visitarlo aseguran lo mismo. Allí todavía se escuchan pasos. Pasos que avanzan, cada vez más cerca, aunque el pasillo ya no exista. Si te gustan las historias que erizan la piel, no olvides darle me gusta y suscribirte para que nunca te pierdas un nuevo relato de terror.